Bienvenido a Dimensión Audiolibro. Continuamos con el libro segundo de Acerca del alma, donde Aristóteles profundiza en las capacidades del alma, desde la nutrición hasta la percepción. Comenzamos. Libro segundo. Capítulo primero, donde se recurre a la doctrina expuesta en la metafísica para definir al alma como entidad, entiéndase, forma, esencia y definición del viviente. Quedan explicadas ya las doctrinas transmitidas por nuestros predecesores en Tomo al alma. Volvamos, pues, de nuevo desde el principio, e intentemos definir qué es el alma y cuál podría ser su definición más general. Solemos decir que uno de los géneros de los entes es la entidad, y que ésta puede ser entendida, en primer lugar, como materia, aquello que por sí no es algo determinado; en segundo lugar, como estructura y forma en virtud de la cual puede decirse ya de la materia que es algo determinado; y en tercer lugar, como el compuesto de una y otra. Por lo demás, la materia es potencia, mientras que la forma es entelequia. Esta, a su vez, puede entenderse de dos maneras, según sea como la ciencia o como el acto de teorizar. Por otra parte, y a lo que parece, entidades son de manera primordial los cuerpos, y entre ellos los cuerpos naturales. Estos constituyen, en efecto, los principios de todos los demás. Ahora bien, entre los cuerpos naturales los hay que tienen vida y los hay que no la tienen, y solemos llamar vida a la autoalimentación, al crecimiento y al envejecimiento, de donde resulta que todo cuerpo natural que participa de la vida es entidad, pero entidad en el sentido de entidad compuesta. Y puesto que se trata de un cuerpo de tal tipo, a saber, que tiene vida, no es posible que el cuerpo sea el alma, y es que el cuerpo no es de las cosas que se dicen de un sujeto, antes, al contrario, realiza la función de sujeto y materia. Luego el alma es necesariamente entidad en cuanto forma específica de un cuerpo natural que en potencia tiene vida. Ahora bien, la entidad es entelequia. Luego el alma es entelequia de tal cuerpo. Pero la palabra entelequia se entiende de dos maneras. Una, en el sentido en que lo es la ciencia, y otra, en el sentido en que lo es el teorizar. Es, pues, evidente que el alma lo es como la ciencia, y es que teniendo alma se puede estar en sueño o en vigilia, y la vigilia es análoga al teorizar, mientras que el sueño es análogo a poseer la ciencia y no ejercitarla. Ahora bien, tratándose del mismo sujeto, la ciencia es anterior desde el punto de vista de la génesis. Luego el alma es la entelequia primera de un cuerpo natural que en potencia tiene vida. Tal es el caso de un organismo. También las partes de las plantas son órganos, si bien absolutamente simples. Por ejemplo, la hoja es envoltura del pericarpio, y el pericarpio lo es del fruto. Las raíces, a su vez, son análogas a la boca, puesto que aquellas y ésta absorben el alimento. Por tanto, si cabe enunciar algo en general acerca de toda clase de alma, habría que decir que es la entelequia primera de un cuerpo natural organizado. De ahí, además, que no quepa preguntarse si el alma y el cuerpo son una única realidad, como no cabe hacer tal pregunta acerca de la cera y la figura, y en general acerca de la materia de cada cosa y aquello de que es materia. Pues si bien las palabras uno y ser tienen múltiples acepciones, la entelequia lo es en su sentido más primordial. Queda expuesto, por tanto, de manera general, qué es el alma, a saber, la entidad definitoria, esto es, la esencia de tal tipo de cuerpo. Supongamos que un instrument, cualquiera, por ejemplo, un hacha, fuera un cuerpo natural. En tal caso, el ser hacha sería su entidad, y por tanto su alma,
y quitada ésta, no sería ya un hacha a no ser de palabra. Al margen de nuestra suposición, es realmente, sin embargo, un hacha. Es que el alma no es esencia y definición de un cuerpo de este tipo, sino de un cuerpo natural de tal cualidad que posee en sí mismo el principio del movimiento y del reposo. Pero es necesario también considerar, en relación con las distintas partes del cuerpo, lo que acabamos de decir. En efecto, si el ojo fuera un animal, su alma sería la vista. Esta es, desde luego, la entidad definitoria del ojo. El ojo, por su parte, es la materia de la vista, de manera que, quitada ésta, aquel no sería en absoluto un ojo a no ser de palabra, como es el caso de un ojo esculpido en piedra o pintado. Procede además aplicar a la totalidad del cuerpo viviente lo que se aplica a las partes, ya que en la misma relación en que se encuentra la parte respecto de la parte, se encuentra también la totalidad de la potencia sensitiva respecto de la totalidad del cuerpo que posee sensibilidad como tal. Ahora bien, lo que está en potencia de vivir no es el cuerpo que ha echado fuera el alma, sino aquel que la posee. El esperma y el fruto, por su parte, son tal tipo de cuerpo en potencia. La vigilia es entelequia, a la manera en que lo son el acto de cortar y la visión. El alma, por el contrario, lo es a la manera de la vista y de la potencia del instrumento. El cuerpo, a su vez, es lo que está en potencia, y así como el ojo es la pupila y la vista, en el otro caso, y paralelamente, el animal es el alma y el cuerpo. Es perfectamente claro que el alma no es separable del cuerpo, o al menos ciertas partes de la misma, si es que es por naturaleza divisible. En efecto, la entelequia de ciertas partes del alma pertenece a las partes mismas del cuerpo. Nada se opone, sin embargo, a que ciertas partes de ellas sean separables, al no ser entelequia de cuerpo alguno. Por lo demás, no queda claro todavía si el alma es entelequia del cuerpo, como lo es el piloto del navío. El alma queda, pues, definida y esbozada a grandes rasgos de esta manera. Capítulo 2. Abúndase en la definición emprendida en el capítulo anterior, enriqueciéndola con la teoría de potencia y acto, puesto que aquello que en sí es claro y más cognoscible, desde el punto de vista de la razón, suele emerger partiendo de lo que en sí es oscuro, pero más asequible. Intentemos de nuevo, de acuerdo con esta práctica, continuar con nuestro estudio en torno al alma. El enunciado definitorio no debe limitarse, desde luego, a poner de manifiesto un hecho, esto es lo que expresan la mayoría de las definiciones, sino que en él ha de ofrecerse también y patentizarse la causa. Sin embargo, los enunciados de las definiciones suelen ser a manera de conclusiones. Por ejemplo, ¿qué es la cuadratura? Que un rectángulo equilátero sea equivalente a otro cuyos lados no sean iguales, pero una definición tal no es sino el enunciado de una conclusión. Por el contrario, aquel que dice que la cuadratura es el hallazgo de una media proporcional, ese sí que expone la causa del asunto. Digamos pues, tomando la investigación desde el principio, que lo animado se distingue de lo inanimado por vivir, y como la palabra vivir hace referencia a múltiples operaciones, cabe decir de algo que vive aún en el caso de que solamente le corresponda alguna de ellas, por ejemplo, intelecto, sensación, movimiento y reposo locales, amén del movimiento entendido como alimentación, envejecimiento y desarrollo. De ahí que opinemos también que todas las plantas viven. Salta a la vista, en efecto, que poseen en sí mismas la potencia y principio en cuya virtud crecen y menguan según direcciones contrarias. Todos aquellos seres que se alimentan de manera continuada y que se mantienen viviendo indefinidamente hasta tanto son capaces de asimilar el alimento. No crecen, desde luego, hacia arriba sin crecer hacia abajo, sino que lo hacen en una y otra,
y todas las direcciones. Por lo demás, esta clase de vida puede darse sin que se den las otras, mientras que las otras, en el caso de los vivientes sometidos a corrupción, no pueden darse sin ella. Esto se hace evidente en el caso de las plantas, en las que efectivamente no se da ninguna otra potencia del alma. El vivir, por tanto, pertenece a los vivientes en virtud de este principio, mientras que el animal lo es primariamente en virtud de la sensación. De ahí que a aquellos seres que ni se mueven ni cambian de lugar, pero poseen sensación, los llamemos animales y no simplemente vivientes. Por otra parte, la actividad sensorial más primitiva que se da en todos los animales es el tacto. Y de la misma manera que la facultad nutritiva puede darse sin que se dé el tacto ni la totalidad de la sensación, también el tacto puede darse sin que se den las restantes sensaciones. Y llamamos facultad nutritiva a aquella parte del alma de que participan incluso las plantas. Salta a la vista que los animales, a su vez, poseen todos la sensación del tacto. Más adelante diremos por qué razón sucede así cada uno de estos hechos. Por ahora baste con decir que el alma es el principio de todas estas facultades y que se define por ellas: facultad nutritiva, sensitiva, discursiva y movimiento. Ahora bien, en cuanto a si cada una de estas facultades constituye un alma, o bien una parte del alma, y suponiendo que se trate de una parte del alma, si lo es de tal manera que resulte separable únicamente en la definición o también en la realidad, no es difícil discernirlo en el caso de algunas de ellas, si bien el caso de algunas otras entraña cierta dificultad. En efecto, así como ciertas plantas se observa que continúan viviendo aunque se las parta en trozos y éstos se encuentren separados entre sí, como si el alma presente en ellas fuera, en cada planta, una enentelequia pero múltiple en potencia. Así también observamos que ocurre con ciertas diferencias del alma tratándose de insectos que han sido divididos. También, desde luego, cada uno de los trozos conserva la sensación y el movimiento local, y con la sensación, la imaginación y el deseo, pues allí donde hay sensación, hay también dolor y placer, y donde hay estos, hay además y necesariamente apetito. Pero por lo que hace al intelecto y a la potencia especulativa, no está nada claro el asunto, si bien parece tratarse de un género distinto de alma y que solamente él puede darse separado como lo eterno de lo corruptible. En cuanto al resto, de las partes del alma, se deduce claramente de lo anterior que no se dan separadas como algunos pretenden. Que son distintas desde el punto de vista de la definición es, no obstante, evidente. La esencia de la facultad de sentir difiere de la esencia de la facultad de opinar, de igual manera que difiere el sentir y el opinar. Y lo mismo cada una de las demás facultades mencionadas. Más aún, en ciertos animales se dan todas estas facultades, mientras en otros se dan algunas, y en algunos una sola. Esto es lo que marca la diferencia entre los animales. ¿Por qué razón? Lo veremos más adelante. Algo muy parecido ocurre también con las sensaciones. Ciertos animales las poseen todas, otros algunas y otros, en fin. Solamente una, la más necesaria, el tacto. Pues bien, puesto que la expresión aquello por lo que vivimos y sentimos tiene dos acepciones, e igualmente la expresión aquello por lo que sabemos. Solemos referirnos ya a la ciencia, ya al alma, toda vez que decimos saber por una y otra, y lo mismo también la expresión aquello por lo que sanamos. Cabe referirse ya a la salud, ya a cierta parte del cuerpo o a todo él. Tanto la ciencia como la salud son estructura, forma, definición y a manera de acto del sujeto que las recibe, del que recibe la ciencia y del que recibe la salud.
respectivamente, ya que, según nuestra opinión, el acto del agente tiene lugar en el paciente afectado por él. Por el contrario, el alma es aquello por lo que vivimos, sentimos y razonamos primaria y radicalmente. Luego habrá de ser definición y forma específica, que no materia y sujeto. En efecto, dado que, como ya hemos dicho, la entidad se entiende de tres maneras, bien como forma, bien como materia, bien como el compuesto de ambas, y que por lo demás la materia es potencia, mientras que la forma es entelequia, y puesto que, en fin, el compuesto de ambas es el ser animado, el cuerpo no constituye la entelequia del alma, sino que al contrario, ésta constituye la entelequia de un cuerpo. Precisamente por esto están en lo cierto cuantos opinan que el alma ni se da sin un cuerpo, ni es en sí misma un cuerpo. Cuerpo desde luego no es, pero sí algo del cuerpo. Y de ahí que se dé un cuerpo y, más precisamente, en un determinado tipo de cuerpo. No como nuestros predecesores que la endosaban en un cuerpo sin preocuparse de matizar en absoluto en qué cuerpo y de qué cualidad, a pesar de que ninguna observación muestra que cualquier cosa al azar pueda recibir al azar cualquier cosa. Resulta ser así, además, por definición, pues en cada caso la entelequia se produce en el sujeto que está en potencia y, por tanto, en la materia adecuada. Así pues, de todo esto se deduce con evidencia que el alma es entelequia y forma de aquel sujeto que tiene la posibilidad de convertirse en un ser de tal tipo. Capítulo 3. De cómo se relacionan entre sí las distintas facultades del alma y que ésta ha de definirse a través de aquellas en cuanto a las antedichas potencias del alma. En ciertos vivientes se dan todas, como decíamos, mientras que en otros se dan algunas y en algunos, en fin, una sola. Y llamábamos potencias a las facultades nutritiva, sensitiva, desiderativa, motora y discursiva. En las plantas se da solamente la facultad nutritiva, mientras que en el resto de los vivientes se da no solo esta, sino también la sensitiva. Por otra parte, al darse la sensitiva, se da también en ellos la desiderativa. En efecto, el apetito, los impulsos y la voluntad son tres clases de deseo. Ahora bien, todos los animales poseen una al menos de las sensaciones, el tacto, y en el sujeto en que se da la sensación se dan también el placer y el dolor, lo placentero y lo doloroso. Luego, si se dan estos procesos, se da también el apetito, ya que este no es sino el deseo de lo placentero. De otro lado, los animales poseen la sensación del alimento, ya que la sensación del alimento no es sino el tacto. Todos los animales, en efecto, se alimentan de lo seco y de lo húmedo, de lo caliente y de lo frío, y el tacto es precisamente el sentido que percibe todo esto. Las otras cualidades las percibe el tacto solo accidentalmente, y es que nada contribuyen a la alimentación, ni el sonido, ni el color, ni el olor. El sabor, sin embargo, constituye una de las cualidades táctiles. El hambre y la sed son apetitos, el hambre de lo seco y caliente, la sed de lo frío y húmedo. El sabor, en fin, es algo así como el regusto de estas cualidades. Más adelante se dilucidará todo esto. Baste por ahora con decir que aquellos vivientes que poseen tacto poseen también deseo. Por lo que se refiere a si poseen además imaginación, no está claro, y más adelante se analizará. Por lo demás, hay animales a los que además de estas facultades, les corresponde también la del movimiento local. A otros, en fin, les corresponde además la facultad discursiva y el intelecto. Tal es el caso de los hombres y de cualquier otro. Ser semejante o más excelso, suponiendo que lo haya. Es por tanto evidente que la definición de alma posee la misma unidad que la definición de figura, ya que ni en el caso de ésta
existe figura alguna aparte del triángulo, y cuantas a éste suceden, ni en el caso de aquella existe alma alguna fuera de las antedichas. Es posible, pues, una definición común de figura que se adapte a todas, pero que no será propia de ninguna en particular, y lo mismo ocurre con las almas enumeradas. De ahí que resulte ridículo, en este caso como en otros, buscar una definición común, que no será definición propia de ninguno de los entes, en vez de atenerse a la especie propia e indivisible, dejando de lado definiciones de tal tipo. Por lo demás, la situación es prácticamente la misma en cuanto se refiere al alma y a las figuras. Y es que siempre en el término siguiente de la serie se encuentra potencialmente el anterior, tanto en el caso de las figuras como en el caso de los seres animados. Por ejemplo, el triángulo está contenido en el cuadrilátero y la facultad vegetativa está contenida en la sensitiva. Luego, en relación con cada uno de los vivientes, deberá investigarse cuál es el alma propia de cada uno de ellos. Por ejemplo, cuál es la de la planta y cuál es la del hombre o la de la fiera. Deberá además examinarse por qué razón se encuentran escalonadas del modo descrito. Sin que se dé la facultad nutritiva no se da, desde luego, la sensitiva, si bien la nutritiva se da separada de la sensitiva en las plantas. Igualmente, sin el tacto no se da ninguna de las restantes sensaciones, mientras que el tacto sí que se da sin que se den las demás. Así, muchos animales carecen de vista, de oído y de olfato. Además, entre los animales dotados de sensibilidad, unos tienen movimiento local y otros no lo tienen. Muy pocos poseen, en fin, razonamiento y pensamiento discursivo. Entre los seres sometidos a corrupción, los que poseen razonamiento poseen también las demás facultades, mientras que no todos los que poseen cualquiera de las otras potencias poseen además razonamiento, sino que algunos carecen incluso de imaginación, mientras otros viven gracias exclusivamente a esta. En cuanto al intelecto teórico, es otro asunto. Es evidente, pues, que la explicación de cada una de estas facultades constituye también la explicación más adecuada acerca del alma. Capítulo 4, en que Aristóteles analiza la facultad nutritiva intercalando en este análisis una amplia e interesante digresión sobre el alma como causa. Si se pretende realizar una investigación en torno a estas facultades, es necesario captar desde el principio qué es cada una de ellas, para de esta manera pasar después a sus propiedades, etc. Pero si ha de decirse qué es cada una de ellas, por ejemplo, qué es la facultad intelectiva, o la sensitiva, o la nutritiva, antes aún habrá de definirse qué es inteligir o sentir. Los actos y acciones son en efecto anteriores a las potencias desde el punto de vista de la definición. Pero si esto es así, antes aún que los actos habrán de quedar definidos sus objetos. Por este motivo habría, pues, que tratar primero acerca de estos, por ejemplo, acerca del alimento, lo sensible y lo inteligible. Esto aclarado, hablaremos en primer lugar, acerca de la nutrición y la generación, ya que el alma nutritiva se da, además de en los animales, en el resto de los vivientes, y constituye la potencia primera y más común del alma. En virtud de ella, en todos los vivientes, se da el vivir, y obras suyas son el engendrar y el alimentarse. Y es que para todos los vivientes que son perfectos, es decir, los que ni son incompletos ni tienen generación espontánea, la más natural de las obras consiste en hacer otro viviente semejante a sí mismos. Si se trata de un animal, otro animal, y si se trata de una planta, otra planta, con el fin de participar de lo eterno y lo divino en la medida en que les es posible. Todos los seres, desde luego, aspiran a ello,
y con tal fin realizan cuantas acciones realizan naturalmente. La palabra fin, por lo demás, tiene dos sentidos, objetivo y subjetivo. Ahora bien, puesto que les resulta imposible participar de lo eterno y divino a través de una existencia ininterrumpida, ya que ningún ser sometido a corrupción puede permanecer siendo el mismo en su individualidad, cada uno participa en la medida en que le es posible, unos más y otros menos, y lo que pervive no es el mismo, sino otro individuo semejante a él, uno no en número sino en especie. Por otra parte, el alma es causa y principio del cuerpo viviente, y por más que las palabras causa y principio tengan múltiples acepciones, el alma es causa por igual según las tres acepciones definidas. Ella es, en efecto, causa en cuanto principio del movimiento mismo, en cuanto fin y en cuanto entidad de los cuerpos animados. Que lo es en cuanto entidad es evidente. La entidad es la causa del ser para todas las cosas. Ahora bien, el ser es para los vivientes el vivir, y el alma es su causa y principio. Amén de que la entelequia es la forma de lo que está en potencia. Es evidente que el alma es también causa en cuanto fin. La naturaleza, al igual que el intelecto, obra siempre por un fin, y este fin constituye su perfección. Pues bien, este no es otro que el alma en el caso de los animales, de acuerdo con el modo de obrar de la naturaleza. Todos los cuerpos naturales, en efecto, son órganos del alma, tanto los de los animales como los de las plantas, lo que demuestra que su fin es el alma. La palabra fin, por lo demás, tiene dos sentidos, objetivo y subjetivo. Por último, el alma constituye también el principio primero del movimiento local, si bien tal potencia no se da en todos los vivientes. También la alteración y el crecimiento existen en virtud del alma. En cuanto a la sensación, parece ser un cierto tipo de alteración y ningún ser que no participe del alma posee sensaciones. Lo mismo ocurre en el caso del crecimiento y del envejecimiento, que nada envejece ni crece naturalmente a no ser que se alimente, y nada, a su vez, se alimenta a no ser que participe de la vida. Por cierto que Empédocles no atinó en la explicación de este proceso al afirmar que las plantas crecen hacia abajo al crecer las raíces, porque tal es el lugar al que naturalmente se mueve la tierra, y hacia arriba, porque este es el lugar al que naturalmente se mueve el fuego. No interpreta acertadamente el arriba y el abajo, ya que el arriba y el abajo no son lo mismo ni para cada uno de los seres, ni para el universo como conjunto. Antes, al contrario, lo que es la cabeza para los animales, esos son las raíces para las plantas, si es que hemos de considerar idénticos por sus funciones a órganos que son diversos. Pero además, ¿qué es lo que mantiene unidos al fuego y en la tierra, a pesar de que se mueven en sentido opuesto? Pues se disgregarían, a no ser que haya algo que lo impida. Pero si lo hay, eso será el alma, causa del movimiento y de la nutrición. Otros opinan que la naturaleza del fuego es, sin más, la causa de la nutrición y del crecimiento, puesto que, a lo que se observa, es el único entre todos los cuerpos o elementos que se nutre y crece. De ahí que alguien pueda opinar que también es él el que realiza tal función en las plantas y animales. Sin embargo, es en cierto sentido con causa, pero no causa sin más. Esta es más bien el alma, pues el crecimiento del fuego no tiene límite, en tanto dura el combustible, mientras que todos los seres naturalmente constituidos tienen un límite y una proporción en cuanto a su tamaño y crecimiento. Ahora bien, esta configuración corresponde al alma y no al fuego, a la forma más bien que a la materia, puesto que la misma potencia del alma es a la vez nutritiva y generativa. Es necesario hablar primero acerca de la nutrición,
ya que por esta función se define frente a las demás potencias. Parece, por lo demás, que lo contrario constituye el alimento de lo contrario, bien entendido que no es así en el caso de todos los contrarios, sino en el de aquellos que no solo se generan uno a partir del otro, sino que además se hacen crecer recíprocamente. Y es que muchos contrarios tienen su génesis uno a partir del otro, pero no todos poseen cantidad. Por ejemplo, la salud que se genera a partir de la enfermedad. Es manifiesto, por otra parte, que ni siquiera todos los contrarios que poseen cantidad se alimentan recíprocamente del mismo modo, pues si bien el agua es alimento del fuego, el fuego a su vez no alimenta al agua. Parece, pues, que los contrarios son respectivamente alimento y alimentado primordialmente en el caso de los cuerpos simples. El asunto, con todo, encierra una dificultad. Algunos opinan que lo semejante se alimenta y crece con lo semejante, mientras que, como dijimos, otros opinan a la inversa, es decir, que lo contrario se alimenta con lo contrario. Estos se apoyan en que lo semejante no puede ser afectado por la acción de lo semejante, y sin embargo, el alimento cambia al ser digerido, y el cambio en todos los casos se produce hacia el término contrario o intermedio. Más aún, el alimento padece una cierta afección por parte del que se alimenta, mientras que éste no resulta afectado por el alimento, del mismo modo que el artesano no es afectado por la materia, pero sí ésta por él. El artesano solamente cambia en cuanto pasa de la inactividad a la actividad. Por lo demás, la controversia depende de qué se entiende por alimento, si lo que se incorpora al principio o lo que se incorpora al final de la digestión. Si es tanto lo uno como lo otro, en un caso aún sin digerir y en el otro caso ya digerido, cabría hablar de alimento en ambos sentidos. Así, pues, en la medida en que el alimento está aún sin digerir, lo contrario se alimenta de lo contrario, mientras que, en cuanto que está ya digerido, lo semejante se alimenta de lo semejante, con que resulta evidente que las afirmaciones de unos y otros son a la vez acertadas y erróneas en cierto sentido. Y puesto que nada se alimenta a no ser que participe de la vida, lo alimentado será el cuerpo animado en tanto que animado. El alimento, pues, guarda relación, y no accidental, con el ser animado. Por otra parte, en el alimento hay que distinguir dos poderes, el de nutrir y el de hacer crecer. De una parte, el alimento hace crecer en la medida en que el ser animado posee cantidad, y de otra, alimenta en la medida en que es individuo y entidad. El alimento, en efecto, conserva la entidad, y ésta pervive gracias a él en la medida en que se alimenta. El alimento es, en fin, principio de la generación, no del viviente que se alimenta, sino de otro semejante a éste, puesto que la entidad de éste existe ya y nada se engendra, solo se conserva a sí mismo. Luego, el principio del alma. Al que corresponden tales funciones, será una potencia capaz de conservar el sujeto que la posee en cuanto tal, mientras que el alimento es, por su parte, aquello que la dispone a actuar. De ahí que un ser privado de alimento no pueda continuar existiendo. Y puesto que intervienen tres factores, lo alimentado, aquello con que se alimenta y el principio alimentador es el alma primera. Lo alimentado es el cuerpo que la posee y, por último, aquello con que se alimenta es el alimento. Y como lo correcto es, por lo demás, poner a cada cosa un nombre derivado de su fin, y el fin en este caso es engendrar otro ser semejante, el alma primera será el principio generador de otro ser semejante. Por último, la expresión aquello con que se alimenta puede entenderse de dos maneras, lo mismo que aquello con que se gobierna un barco, la mano y el gobernalle, este que mueve y es movido, aquella que mueve únicamente,
Ahora bien, todo alimento ha de encerrar necesariamente la posibilidad de ser digerido, siéndolo caliente el factor que realiza la digestión. De ahí que todo ser animado posea calor vital. Queda pues expuesto en líneas generales qué es la alimentación. No obstante, habrán de hacerse ulteriores aclaraciones en torno a ella en los tratados pertinentes. Capítulo 5. Se analizan en él las diversas acepciones de términos como potencia, padecer y alteración, y se delimita el sentido exacto con el que han de utilizarse en relación con el conocimiento sensible. Hechas ya estas precisiones, tratemos en general de toda sensación. Pues bien, la sensación, como ya se dijo, tiene lugar cuando el sujeto es movido y padece una afección. Parece tratarse, en efecto, de un cierto tipo de alteración. Hay quienes añaden que lo semejante padece bajo el influjo de lo semejante. ¿En qué medida es esto posible o imposible? Lo hemos dicho ya en el Tratado General en torno al hacer y al padecer. Está, por lo demás, el problema de por qué no hay percepción sensible de los órganos sensoriales mismos, y por qué estos no dan lugar a sensación alguna en ausencia de objetos exteriores, a pesar de que en ellos hay fuego, tierra y los demás elementos que constituyen el objeto de la sensación, ya por sí, ya por las cualidades que les acompañan. Es obvio al respecto que la facultad sensitiva no está en acto sino solamente en potencia. De ahí que le ocurra lo mismo que al combustible, que no se quema por sí solo sin el concurso del carburante. En caso contrario, se quemaría a sí mismo y no precisaría en absoluto de algo que fuera fuego en acto. Así pues, puesto que la palabra sentir solemos utilizarla con dos acepciones, solemos, en efecto, decir que ve y que oye. Todo aquel que puede ver y oír, aunque acaso esté durmiendo, y también lo decimos del que está actualmente viendo y oyendo, habrá que distinguir igualmente en la palabra sensación dos acepciones, la una en potencia y la otra en acto. Y lo mismo sentir, ya sea en potencia, ya en acto. Comencemos, pues, hablando como si padecer, ser movido y estar en acto fueran lo mismo. Desde luego, el movimiento constituye también un cierto tipo de acto, si bien imperfecto, como quedó dicho en otro lugar. Por otra parte, todos los seres padecen y son movidos por un agente que está en acto. De ahí que, como dijimos, en cierto modo padecen bajo el influjo de lo semejante y en cierto modo bajo el influjo de lo desemejante. Padece, en efecto, lo desemejante, pero, una vez afectado, resulta ya semejante. Pero es necesario precisar aún más lo relativo a la potencia y la entelequia, ya que hasta el momento venimos hablando de ella sin matizar. En efecto, se es sabio de tres maneras. En primer lugar, en el sentido en que cabe decir de un hombre genéricamente que es sabio, en cuanto que el hombre pertenece al conjunto de aquellos seres que son sabios y poseen saber. En segundo lugar, en el sentido en que llamamos sabio al que domina la gramática. Uno y otro están en potencia, pero no de la misma manera, sino que el uno lo está en cuanto género apropiado y materia, mientras que el otro lo está en cuanto que puede ejercitar el saber cuando quiera, a no ser que se interponga algún obstáculo exterior. En tercer lugar, viene el que está ya actualmente ejercitando el saber y sabe, en su sentido más genuino, que esto es una A. Los dos primeros, por tanto, son sabios en potencia, si bien esta potencia la actualizan de diferente manera. Aquel, sufriendo la alteración correspondiente al aprendizaje y pasando reiteradamente de un estado a su contrario. Este, por su parte, cuando de poseer la sensación o la gramática sin ejercitarlas, pasa a ejercitarlas. Pero es que tampoco padecer significa siempre lo mismo,
sino que en algunos casos se trata de una destrucción por la acción del contrario, mientras que en otros casos es más bien la conservación de lo que está en potencia por la acción de lo que está en entelequia, siendo lo uno y lo otro semejantes entre sí, en la medida en que esta semejanza corresponde a la relación existente entre potencia y entelequia. En efecto, el que posee el saber pasa a ejercitarlo, lo cual, o no, es en absoluto una alteración, puesto que se trata de un proceso hacia sí mismo y hacia la entelequia, o constituye otro género de alteración. De ahí que no sea correcto afirmar que el que piensa sufre una alteración cuando piensa, como tampoco cabe decir que quien edifica sufre alteración alguna al edificar. Así pues, el objeto que lleva hasta la entelequia a quien está en potencia, de inteligir y pensar, no puede, en rigor, decirse que enseña, sino que habrá que utilizar otra palabra. Y en cuanto al que, estando en potencia, aprende y adquiere una ciencia bajo el influjo de otro que está en acto y le enseña, tampoco puede decirse, como queda explicado, que padezca o, en caso contrario, habrá que distinguir dos tipos de alteración, la una consistente en un cambio hacia estados pasivos y de privación, la otra hacia un estado activo, hacia su actividad natural. El primer cambio del ser dotado de sensibilidad se produce bajo la acción del progenitor, de manera que, una vez engendrado, posee ya el sentir como el que posee una ciencia. Consiguientemente, la sensación en acto ha de considerarse análoga al acto de ejercitar la ciencia, si bien entre uno y otro existe una diferencia. En el caso de aquel, los agentes del acto, lo visible, lo audible y el resto de los objetos sensibles son exteriores. La causa de ello estriba en que mientras la sensación en acto es de objetos individuales, la ciencia es de universales, y estos se encuentran en cierto modo en el alma misma. De ahí que sea posible inteligir en sí mismo a voluntad, pero no sea posible percibir sensitivamente en sí mismo, ya que es necesaria la presencia del objeto sensible. Con las ciencias que se ocupan de objetos sensibles ocurre lo mismo, y por la misma razón, porque los objetos sensibles forman parte de las realidades exteriores e individuales. Pero ocasión habrá más adelante de hacer precisiones ulteriores en torno a estas cuestiones. Por el momento quede señalado que no siendo simple la expresión en potencia, sino que, en un sentido, es como si dijéramos que un niño está en potencia de dirigir un ejército, y en otro sentido es como si dijéramos lo mismo de un adulto, la facultad sensitiva lo es de esta segunda manera. Ahora bien, puesto que no hay palabras distintas para expresar esta diferencia entre ambos tipos de potencia, y ya está suficientemente aclarado que son distintas y cómo lo son, no queda más remedio que servirse de las expresiones padecer y ser alterado como términos más precisos. Por lo demás, y como queda dicho, la facultad sensitiva es en potencia, tal como lo sensible es ya en entelequia. Padece ciertamente en tanto no es semejante, pero una vez afectada, se asimila al objeto y es tal cual. El capítulo 6. ¿De qué y cuáles son los objetos sensibles propios, comunes y por accidente? Si pasamos ahora a estudiar cada uno de los sentidos, será preciso comenzar hablando acerca de los objetos sensibles. Sensible. Se dice de tres clases de objetos, dos de los cuales diremos que son sensibles por sí, mientras que el tercero lo es por accidente. De los dos primeros, a su vez, uno es propio de cada sensación y el otro es común a todas. Llamo, por lo demás, propio a aquel objeto que no puede ser percibido por ninguna otra sensación y en torno al cual no es posible sufrir error, por ejemplo, la visión del color, la audición del sonido y la gustación del sabor. El tacto, por su parte, abarca múltiples cualidades diferentes.
En cualquier caso, cada sentido discierne acerca de este tipo de sensibles y no sufre error sobre si se trata de un color o de un sonido. Si bien puede equivocarse acerca de qué es o dónde está el objeto coloreado, qué es o dónde está el objeto sonoro. Tales cualidades, por tanto, se dice que son propias de cada sentido, mientras se dice que son comunes el movimiento, la inmovilidad, el número, la figura y el tamaño, ya que éstas no son propias de ninguna sensación en particular, sino comunes a todas. El movimiento, en efecto, es perceptible tanto al tacto como a la vista. Se habla, en fin, de sensible por accidente, cuando, por ejemplo, esto blanco es el hijo de Diares. Que es el hijo de Diares se percibe por accidente. En 1900, la medida en que a lo blanco está asociado accidentalmente esto que se percibe. De ahí también que el que lo percibe no padezca en cuanto tal afección alguna bajo el influjo del sensible por accidente. Por último, y en relación con los sensibles por sí, los sensibles por excelencia son los propios, ya que en función de ellos está naturalmente constituida la entidad de cada sentido. Capítulo 7. Acerca de la visión, y qué papel desempeñan en ella el color, la luz, el medio transparente y el órgano sensorial, lo visible, pues es el objeto de la vista. Visible es, a su vez, el color así como otro objeto que carece de nombre, si bien cabe describirlo por medio de una frase. En cualquier caso, quedará claro a qué aludimos, especialmente por lo que vendrá a continuación. Lo visible es, por tanto, el color. Este, a su vez, es lo que recubre a todas aquellas cosas que son visibles por sí. Por sí. No significa en este caso que la visibilidad forme parte de su definición, sino que poseen en sí mismas la causa de su visibilidad. Todo color es un agente capaz de poner en movimiento a lo transparente en acto, y en esto consiste su naturaleza. He ahí por qué el color no es visible si no hay luz, mientras que a la luz cualquier color de cualquier cosa resulta visible. Habrá que empezar, por tanto, diciendo qué es la luz. Hay, pues, algo que es transparente, y llamo transparente aquello que es visible, si bien, por decirlo en una palabra, no es visible por sí, sino en virtud de un color ajeno a él. Tales son el aire, el agua y multitud de sólidos. No son transparentes, en efecto, ni en tanto que agua ni en tanto que aire, sino porque en ellos se da una cierta naturaleza, la misma que se da en el cuerpo eterno situado en la región más alta del firmamento. La luz, a su vez, es el acto de esto, de lo transparente en tanto que transparente. Por el contrario, en los cuerpos transparentes en potencia se da la oscuridad. La luz es, pues, como el color de lo transparente cuando lo transparente está en entelequia bajo la acción del fuego o de un agente similar al cuerpo situado en la región superior del firmamento, y es que la propiedad inherente a éste es una y la misma que la del fuego. Queda dicho, por tanto, qué es lo transparente y qué es la luz, y como ésta no es ni fuego ni cuerpo alguno, ni efluvio de cuerpo alguno, ya que en este caso sería también un cuerpo, sino la presencia del fuego o cualquier otro agente, similar en lo transparente, toda vez que es imposible que dos cuerpos ocupen simultáneamente el mismo lugar. Parece, además, que la luz es lo contrario de la oscuridad. Ahora bien, la oscuridad es la privación de una disposición tal en lo transparente. Luego, evidentemente, su presencia es la luz. Y han cometido un error Empédocles, y quienquiera que con él haya afirmado que la presencia de la luz se produce al desplazarse ésta y situarse en un momento dado entre la tierra y la capa celeste que la rodea, si bien tal movimiento nos pasa inadvertido. Tal afirmación, desde luego, no concuerda ni con la verdad del razonamiento ni con la evidencia de los hechos.
y es que cabría que su desplazamiento nos pasara inadvertido tratándose de una distancia pequeña, pero que de oriente a occidente nos pase inadvertido constituye en verdad una suposición colosal. Lo que recibe el color es lo incoloro, lo que recibe el sonido es lo insonoro. Incoloro es, por lo demás, tanto lo transparente como lo invisible, o bien a duras penas visible. Por ejemplo, lo oscuro. Esto último no es sino lo transparente, pero no cuando es transparente en acto, sino cuando lo es en potencia. Es que la misma naturaleza es unas veces oscuridad y otras luz. Por otra parte, no todo lo que se ve es visible a la luz, sino solamente el color característico de cada cosa. Ciertas cosas, desde luego, no se ven a la luz, y sin embargo, producen sensaciones en la oscuridad. Por ejemplo, todas aquellas que aparecen ígneas y brillantes. No hay en nuestra lengua un término único para designarlas, como son los hongos, el asta y las cabezas, escamas y ojos de los peces. Sin embargo, no se percibe el color característico de ninguna de ellas. ¿Por qué razón se ven tales cosas? Es otro asunto. Por el momento quede claro, al menos, que lo que se ve a la luz es el color, y de ahí que éste no se vea si no hay luz. La esencia del color, en efecto, consiste en ser el agente que pone en movimiento a lo transparente en acto, y la entelequia de lo transparente es, a su vez, la luz. Una prueba evidente de ello es que si colocamos cualquier cosa que tenga color directamente sobre el órgano mismo de la vista, no se ve. El funcionamiento adecuado, por el contrario, consiste en que el color ponga en movimiento lo transparente, por ejemplo el aire, y el órgano sensorial sea, a su vez, movido por este último con que está en contacto. No se expresa acertadamente Demócrito en este punto cuando opina que si se produjera el vacío entre el órgano y el objeto, se vería hasta el más mínimo detalle, hasta una hormiga que estuviera en el cielo. Esto es, desde luego, imposible. En efecto, la visión se produce cuando el órgano sensorial padece una cierta afección. Ahora bien, es imposible que padezca influjo alguno bajo la acción del color percibido. Luego, ha de ser bajo la acción de un agente intermedio. Por fuerza ha de haber, pues, algo intermedio, y por tanto, hecho el vacío, no solo no se verá hasta el más mínimo detalle, sino que no se verá en absoluto. Queda dicho ya por qué causa el color se ve únicamente a la luz. Por el contrario, el fuego se ve tanto a la luz como en la oscuridad, y ha de ser así por fuerza, ya que lo transparente se hace transparente precisamente bajo su influjo. Lo dicho vale también por lo demás, en relación con el sonido y el olor. En efecto, si están en contacto con el órgano sensorial, en ninguno de ellos se da la sensación correspondiente. Más bien ocurre que por la acción del olor y el sonido se pone en movimiento el medio que, a su vez, pone en movimiento al órgano respectivo. Mientras que si se coloca al objeto sonoro u oloroso directamente sobre el órgano sensorial, no se producirá sensación alguna. Y lo mismo pasa con el tacto y el gusto, si bien no aparece con evidencia a la observación. Más adelante quedará claro el porqué. Por lo demás, el medio, en el caso de los sonidos, es el aire, y en el caso del olor, carece de nombre peculiar. Se trata de una cierta afección que se da por igual en el aire y en el agua, y esta afección que se da en ambos elementos es al objeto oloroso, lo que lo transparente es al color. La observación muestra, en efecto, que los animales acuáticos poseen también el sentido del olfato. Por su parte, el hombre, al igual que todos los animales terrestres que respiran, no puede oler, a no ser que respire. La causa en relación con todo esto será expuesta también más adelante. Capítulo 8, que se ocupa del oído así como del sonido en general y de la voz en particular. Comencemos haciendo ahora algunas distinciones en torno al sonido y a la audición.
El sonido puede entenderse de dos maneras, en acto y en potencia. De ciertas cosas decimos que carecen de sonido, por ejemplo, la esponja y la lana. De otras cosas, por ejemplo, el bronce y los objetos duros y lisos, decimos que sí lo tienen porque pueden sonar. Es decir, pueden producir un sonido en acto, en aquel medio que se encuentra entre ellas mismas y el oído. El sonido en acto es siempre producido por algo, contra algo y en algo. El agente es, desde luego, un golpe, y de ahí la imposibilidad de que se produzca un sonido si hay solamente una cosa, ya que el cuerpo que golpea y el golpeado han de ser distintos. Luego lo que suena contra algo. El golpe, a su vez, no se produce a no ser que haya un desplazamiento. Como acabamos de decir, el sonido no es el golpe de cualesquiera objetos. La lana, en efecto, no produce sonido alguno por más que la golpee, pero sí lo producen el bronce y toda suerte de objetos lisos y huecos. El bronce por ser liso y los objetos huecos, porque en virtud de la repercusión producen reiterados golpes además del primero al no poder escapar el aire puesto en movimiento. Añadiremos que se oye en el aire y también en el agua, pero menos. El agente principal del sonido no es, sin embargo, ni el aire ni el agua, sino que es preciso que objetos duros se golpeen mutuamente y golpeen el aire. Esto último sucede cuando el aire se mantiene sin disgregarse al recibir el golpe. De ahí que suene cuando se le golpea con rapidez y violencia. Es necesario que el movimiento del que golpea al aire sea más rápido que la disgregación de éste, algo así como si se intentara machacar un montón o un conjunto de granos de arena que se moviera con rapidez. En cuanto al eco, se produce al ser repelido como una pelota el aire exterior por el aire de dentro, que se mantiene compacto a causa de la cavidad, que lo limita y lo impide disgregarse. Por lo demás, parece ser que siempre se produce eco, aunque no sea nítido. Con el sonido, pues, sucede como con la luz. También la luz se refleja siempre. En caso contrario, no se produciría claridad por todas partes, sino que habría oscuridad fuera de la zona soleada, pero no siempre con la misma intensidad con que es reflejada por el agua, el bronce o cualquier otro objeto pulido. En este caso, llega incluso a producir sombra, fenómeno por el cual solemos caracterizar a la luz. El vacío, por su parte, es considerado con acierto como el agente principal del oír. Vacío parece ser, en efecto, el aire, y este es el que hace oír cuando, compacto y sin perder su unidad, se pone en movimiento. No obstante, y precisamente por carecer de cohesión, el aire no resuena, a no ser que el objeto golpeado sea liso, en cuyo caso el aire permanece compacto gracias a la superficie de aquel, ya que la superficie de un objeto liso es una tez, pues, sonoro todo objeto capaz de poner en movimiento un conjunto de aire que se extienda con continuidad hasta el oído. El oído, por su parte, está naturalmente adaptado al aire, y precisamente porque está inmerso en el aire, al moverse el de fuera, se mueve el de dentro. He aquí por qué el animal no oye por todas las partes de su cuerpo, así como tampoco le entra el aire por todas partes, ya que el órgano que actúa como centro motor y que está animado no tiene aire por todas partes. El aire es de por sí insonoro por ser fácilmente disgregable, pero cuando se le impide disgregarse, su movimiento se convierte en sonido. En cuanto al aire que hay en los oídos, está encerrado con el fin de que permanezca inmóvil, de manera que pueda percibir con exactitud todas las variedades del movimiento. He aquí la causa de que oigamos también dentro del agua, que ésta no penetra hasta el aire congénito mismo, ni siquiera penetra en el interior de la oreja gracias al laberinto. Si sucede esto último, no se oye, así como tampoco en el caso de que la membrana sufra una lesión,
caso análogo a cuando se lesiona la piel que recubre la pupila. Por lo demás, un indicio de si se oye o no es que la oreja resumbe permanentemente como un cuerno, ya que el aire encerrado en las orejas está continuamente animado de un movimiento peculiar. El sonido, sin embargo, no es algo suyo, sino foráneo, y la gente dice que oímos con algo vacío y que resumba, precisamente porque oímos con un órgano que contiene una determinada cantidad de aire. ¿Qué es lo que suena? ¿El objeto que golpea o el golpeado? Más bien uno y otro, aunque de distinta manera. El sonido es, en efecto, el movimiento de algo, capaz de moverse en la forma en que lo hacen aquellos objetos que, al hacerlos chocar, rebotan en una superficie lisa. Ya ha quedado aclarado que no todo objeto que golpea y es golpeado suena. Por ejemplo, si una aguja choca con otra aguja. Antes, al contrario, es preciso que el objeto golpeado sea liso para que rebote y vibre el aire en bloque. En cuanto a las diferencias entre los sonidos, se ponen de manifiesto en el sonido en acto. Y es que, de la misma manera que no se ven los colores si no hay luz, tampoco se pueden percibir lo agudo y lo grave si no hay sonido. Agudo y grave son palabras que proceden por metáfora a partir de las cualidades táctiles. Lo agudo, efectivamente, mueve el órgano mucho en poco tiempo, mientras que lo grave lo mueve poco en mucho tiempo. Y no es que lo agudo sea rápido y lo grave lento, sino que la diferencia de cualidad entre el movimiento de lo uno y de lo otro es el resultado de su rapidez y su lentitud respectivamente. A lo que parece, guardan una cierta analogía con el modo en que lo agudo y lo obtuso actúan sobre el tacto. Lo agudo es como si pinchara, mientras que lo obtuso es como si empujara precisamente porque aquello mueve en poco tiempo, y esto en mucho. Y de ahí que accidentalmente lo uno resulte ser rápido y lo otro lento. En relación con el sonido, basten, pues, estas precisiones. La voz es un tipo de sonido exclusivo del ser animado. Ningún ser inanimado, por tanto, emite voz, si bien por analogía se dice que emiten voz, por ejemplo, la flauta, la lira y todos aquellos seres inanimados cuyos sonidos poseen longitudes varias, tono y articulación. La voz, desde luego, parece implicar todo esto. Por otra parte, muchos animales no poseen voz, por ejemplo, los que carecen de sangre y, entre los sanguíneos, los peces. Y es lógico que así sea, toda vez que el sonido es un movimiento del aire. Por lo demás, aquellos peces de que se dice que poseen voz, como los del río Aqueloo, se limitan a producir sonidos con las branquias o con cualquier otra parte por el estilo. La voz, por el contrario, es un sonido producido por un animal, pero no con una parte cualquiera del cuerpo. Ahora bien, puesto que todo sonido tiene lugar cuando algo golpea sobre algo y en algo, y esto último es el aire, lo lógico es que solamente emitan voz aquellos animales que reciben aire en su interior. Y es que la naturaleza se sirve del aire inspirado para una doble actividad, lo mismo que se sirve de la lengua para gustar y para hablar. Y si bien el gusto es algo necesario, y de ahí que se dé en la mayoría de los animales, la posibilidad de expresarse no tiene otra finalidad que la perfección. Pues bien, del mismo modo la naturaleza se sirve del aire, no solo con vistas a regular la temperatura interior como algo necesario. El motivo se expondrá en otra parte, sino también con vistas a la voz, de manera que se añada una perfección al que la posee. El órgano de la respiración es, a su vez, la laringe, cuyo funcionamiento está al servicio de otra parte, a saber, el pulmón. Precisamente en virtud de este órgano, los animales terrestres poseen más calor que los demás. Ahora bien, es la zona que rodea al corazón la que de manera primordial necesita de la respiración.
De ahí que sea imprescindible que el aire penetre al ser inspirado. En conclusión, la voz es el golpe del aire inspirado. Por la acción del alma residente en estas partes del cuerpo, contra lo que se denomina tráquea. Y como ya dijimos, no todo sonido de un animal es voz. Cabe, en efecto, producir sonidos con la lengua, así como tosiendo, sino que ha de ser necesariamente un ser animado el que produzca el golpe sonoro, y éste ha de estar asociado a alguna representación, puesto que la voz es un sonido que posee significación, y no simplemente como la tos, el sonido del aire inspirado. Por lo demás, la voz se emite al hacer que golpee contra la tráquea el aire contenido en ella, sirviéndose al efecto del inspirado. Prueba de ello es que ni al inspirar ni al respirar se puede emitir voz, sino solamente cuando se retiene el aire, ya que reteniéndolo se imprimen con él los movimientos correspondientes. Resulta igualmente claro por qué los peces carecen de voz, porque no tienen laringe, y no tienen este órgano a su vez, porque ni respiran ni reciben el aire en su interior. ¿Por qué razón? Es otro asunto. Capítulo 9, que se dedica al estudio del olor y del olfato, y también de su diferente manera de funcionar en los animales que respiran y en los peces. Por lo que se refiere al olfato y al objeto oloroso, definirlos con precisión resulta más difícil que en el caso de los sentidos ya expuestos. En qué consiste el olor no está tan claro, desde luego, como lo está el sonido, la luz o el color. La causa de ello estriba, a su vez, en que tal sentido carece en nosotros de precisión y es inferior en agudeza al de muchos animales. El hombre, en efecto, capta torpemente los olores y no percibe objeto alguno oloroso a no ser con dolor o placer, prueba de que el órgano sensorial carece de agudeza. Es probable que los animales de ojos duros se hallen afectados de una deficiencia análoga en cuanto al modo de percibir los colores, siéndoles imposible distinguir las diferencias cromáticas, a no ser por la confianza o temor que les infunden. Tal es el modo en que percibe los olores el género humano. Parece existir, por otra parte, cierta analogía entre este sentido y el gusto, así como entre las distintas especies de sabores y de olores. Si bien el gusto posee en nosotros mayor agudeza, precisamente por tratarse de un cierto tipo de tacto, y ser este el sentido más agudo que posee el hombre, pues si bien es inferior a muchos animales en los restantes sentidos, sin embargo es capaz de percibir por medio del tacto con mucha más precisión que el resto de los animales, y de ahí que sea el más inteligente de los animales. Prueba de ello es que en el género humano los hay por naturaleza mejor y peor dotados en función de este órgano sensorial, y no en función de ningún otro. Los de carne dura son por naturaleza mal dotados intelectualmente, mientras que los de carne blanda son bien dotados. El olor, como el sabor, puede ser también dulce y amargo. Por lo demás, ciertas cosas poseen el olor y el sabor correlativos, quiero decir, por ejemplo, olor dulce y sabor dulce, mientras otras los poseen contrarios. De la misma manera, un olor puede ser también picante, áspero, ácido o untuoso. En cualquier caso, y precisamente porque, como decíamos, los olores no se captan con tanta nitidez como los sabores, aquellos han recibido su denominación de estos en virtud de la semejanza de sus objetos. El dulce es el olor del azafrán y la miel, el picante es el del tomillo y otras cosas por el estilo, y del mismo modo ocurre con los restantes olores. Por otra parte, con cada uno de los sentidos pasa como con el oído. Este tiene por objeto lo audible y lo inaudible, aquel lo visible y lo invisible, y el olfato lo oloroso y lo inodoro. Inodoro es tanto lo que carece en absoluto de olor como aquello que lo tiene tenue o imperceptible,
y de modo análogo se utiliza la palabra insípido. También la olfacción se realiza a través de un medio, sea este el aire o el agua. Todos los indicios son, desde luego, de que los animales acuáticos, tanto si son sanguíneos como si no lo son, perciben el olor lo mismo que aquellos cuyo medio es el aire. Algunos de ellos, en efecto, vienen desde lejos al encuentro de la comida, atraídos por el olor. Esto plantea evidentemente un problema. Si partimos de que todos los animales perciben los olores de la misma manera, y dado que el hombre huele cuando aspira, mientras que cuando deja de aspirar, bien porque expulse o retenga el aire, no huele ni de lejos ni de cerca, ni siquiera colocando el objeto directamente sobre la nariz en su parte interior. Que el objeto no se perciba si está colocado directamente sobre el órgano sensorial es algo común a todos los animales. Que no se perciba, a no ser cuando se aspira, es, sin embargo, algo peculiar de los hombres. Es evidente por experiencia. De todo esto resultaría que los animales no sanguíneos, puesto que no respiran, han de poseer algún sentido distinto de los ya enunciados. Lo que por otra parte es imposible, si es que en realidad perciben el olor, ya que el sentido de lo oloroso, tanto si es bien como si es maloliente, es precisamente el olfato. Amén de que es patente a la observación cómo estos animales son destruidos por los mismos olores fuertes que el hombre, por ejemplo, el del asfalto, el del azufre, etc., lo que implica necesariamente que perciben los olores aunque no sea al respirar. Parece, en cualquier caso, que este órgano sensorial es diferente en el caso del hombre y en el de los demás animales. De igual manera que los ojos del hombre son diferentes de los animales de ojos duros. Aquellos tienen los párpados como protección y a manera de cubierta, de modo que o no pueden ver a no ser que los muevan y levanten. Los animales de ojos duros, por el contrario, no tienen nada análogo, sino que ven directamente lo que hay en lo transparente. Paralelamente y al igual que el ojo, los hay que tienen al descubierto el órgano olfativo, mientras que en los animales que respiran este órgano tiene una cubierta que se descubre al inspirar, al dilatarse las venas y los poros. He aquí por qué los animales que respiran no perciben olores cuando están sumergidos en un medio húmedo, porque únicamente huelen cuando aspiran, y no es posible hacer esto último estando en un medio húmedo. El olor es de lo seco, así como el sabor es de lo húmedo. El órgano olfativo es, por su parte, seco en potencia. Capítulo 10, que se ocupa en estudiar el sentido del gusto y su objeto propio, el sabor. Lo gustable es una cierta clase de tangibles. He ahí la razón por la cual no es posible percibirlo a través de un cuerpo extraño interpuesto. Tampoco es esto posible en el caso del tacto. Además, el cuerpo que posee sabor, es decir, lo gustable, se da en un elemento húmedo como en su materia, y lo húmedo, a su vez, es algo tangible, de donde resulta que, de vivir sumergidos en agua, percibiríamos lo dulce diluido en ella, pero no a través del agua como medio, sino por hallarse diluido en ella, como cuando de una bebida se trata. El color, por el contrario, no se percibe de esta manera porque se halle mezclado, ni tampoco en forma de efluvios. Para el sabor no hay, por tanto, medio alguno. Ahora bien, de igual manera que lo visible es el color, lo gustable es el sabor. Por lo demás, un objeto carente de humedad no produce la sensación de sabor, sino que ha de poseer humedad ya en acto, ya en potencia, como, por ejemplo, lo salado, que es a la vez fácilmente soluble y colabora a la salivación de la lengua. Y así como la vista tiene por objeto no solo lo visible y lo invisible, la oscuridad es invisible, pero es también la vista quien la discierne, sino además lo deslumbrante,
que también es invisible aunque de manera distinta que la oscuridad. El oído tiene por objeto no solo el sonido y el silencio, audible aquel e inaudible este, sino también el sonido excesivo. Este es al oído como lo deslumbrante a la vista, ya que el sonido excesivo y violento resulta en cierto modo tan inaudible como el tenue. Téngase en cuenta que invisible se dice no solo de lo que es totalmente invisible, imposible se dice en este sentido en relación con otros temas, sino también de aquello que, aun siendo naturalmente visible, no se ve o se ve mal. En este último sentido se dice de la golondrina, que no tiene pies, y de ciertas frutas que no tienen hueso. De modo análogo, el gusto tiene como objeto lo gustable y lo insípido. Esto último, bien que posea un sabor mínimo e imperceptible, bien que sea destructor del gusto. El origen de esta distinción parece encontrarse, por lo demás, en lo potable y lo no potable, ya que de lo uno y lo otro hay gusto. Ahora bien, mientras lo segundo es malo y destructor del gusto, lo primero es conforme a la naturaleza de éste. Lo potable, en fin, es común al tacto y al gusto. Puesto que lo gustable es húmedo, resulta necesario que el órgano que lo percibe no sea húmedo en acto, pero tampoco incapaz de humedecerse. En efecto, el gusto sufre una cierta afección bajo la acción de lo gustable, en tanto que gustable. Es necesario, pues, que el órgano del gusto se humedezca, para lo cual ha de tener la capacidad de humedecerse sin destruirse, pero no ha de ser húmedo en acto. Prueba de ello es que la lengua no percibe sabores, ni cuando está reseca, ni tampoco cuando está excesivamente húmeda, en cuyo caso el contacto tiene lugar con la humedad ya presente en la lengua misma. Así, cuando, tras haber probado un sabor fuerte, se prueba otro a continuación, y cuando a los enfermos les parecen amargas todas las cosas, porque las perciben con la lengua impregnada de tal humedad. En cuanto a las especies de sabores, y al igual que en el caso de los colores, son simples. Los contrarios, lo dulce y lo amargo, mientras que lo untuoso tiene del primero y lo salado del segundo. Intermedios, en fin, son lo picante, lo áspero, lo agrio y lo ácido. Estas parecen ser más o menos las diferencias de los sabores. En conclusión, la facultad gustativa es aquella que es tal en potencia y lo gustable, a su vez, es aquello que la actualiza. Capítulo 11, en que se estudia el tacto y se dedica una atención preferente a la cuestión de si el contacto con el objeto es inmediato o se realiza al través de un medio. Lo que se afirme de lo tangible ha de afirmarse también del tacto. O sea, que si el tacto no constituye un sentido, sino varios, las cualidades tangibles serán también necesariamente múltiples. Su dificultad encierra, por lo demás, la cuestión de si se trata de uno o varios sentidos, y cuál es el órgano del tacto. Si lo es la carne, y en otros animales algo análogo, o no, en cuyo caso aquella sería un medio, mientras que el órgano primario sería algún otro localizado en el interior. El primero de estos problemas proviene de que todo sentido parece limitarse a un par de contrarios, por ejemplo, la vista a lo blanco y lo negro, el gusto a lo dulce y lo amargo, mientras que en lo tangible se dan múltiples contrariedades, caliente y frío, seco y húmedo, duro y blando y otras por el estilo. Esta dificultad se resuelve en cierto modo si tenemos en cuenta que también en los demás sentidos se dan múltiples contrariedades. Por ejemplo, en la voz no solo hay agudeza y gravedad, sino además intensidad y suavidad, delicadeza y rudeza, de voz y otras semejantes. También en el caso del color se dan otras diferencias similares. No obstante, queda sin aclarar cuál es el objeto sensible que subyace a las contrariedades.
aquello que sería en el tacto lo que el sonido es en el oído. En cuanto a la cuestión de si el órgano sensorial es algo interno o no, en cuyo caso lo sería directamente la carne, me parece que no sirve en absoluto como prueba a favor de lo segundo, el hecho de que la sensación se produzca al tocar. Pues aún en el supuesto de que se recubriera la carne, tras fabricar al efecto algo así como una membrana, también ésta transmitiría la sensación nada más ponerse en contacto con el objeto, y sin embargo, es obvio que en ella no se encuentra el órgano sensorial, y suponiendo que tal membrana fuera congénita, la sensación se transmitiría con mayor rapidez aún, de donde resulta que esta parte del cuerpo, la carne, parece actuar respecto del tacto, como actuaría respecto de los demás sentidos, una capa de aire en que estuviéramos congénitamente envueltos. En tal caso, nos parecería que percibíamos el sonido, el color y el olor con un único órgano, y que vista, oído y olfato eran un único sentido. Pero el caso es que al estar separado el medio a través del cual se producen los movimientos, los susodichos órganos se nos presentan claramente como diversos. En el caso del tacto, sin embargo, el asunto no resulta evidente, y es que es imposible que el cuerpo animado esté constituido de aire o de agua, puesto que ha de ser algo sólido. Solo resta que sea una mezcla de estos elementos, juntamente con tierra como lo son la carne y su análogo. Luego el cuerpo, a su vez, es necesariamente el medio que naturalmente recubre al sentido del tacto, medio a través del cual se producen las múltiples sensaciones. Por lo demás, el tacto en el caso de la lengua pone de manifiesto cómo las sensaciones son múltiples. Ella, en efecto, percibe todas las cualidades táctiles con el mismo órgano que el sabor. Por tanto, en el supuesto de que la carne percibiera también el sabor, gusto y tacto, parecerían ser uno y el mismo sentido. De hecho, sin embargo, son dos como lo prueba el que no son convertibles. Puesto que todo cuerpo tiene profundidad, se trata de la tercera dimensión, surge aquí otro problema. De una parte, cuando un cuerpo está situado entre dos cuerpos, estos no pueden tener contacto entre sí. De otra parte, ni lo húmedo ni lo mojado pueden darse sin un cuerpo, sino que por fuerza han de ser agua o contener agua. Las cosas, en fin, que están en contacto entre sí dentro del agua, puesto que sus extremidades no están secas, han de tener por fuerza agua entre medias, a saber, el agua de que están empapadas sus superficies exteriores. Ahora bien, si es verdad, resulta imposible que una cosa esté en contacto con otra en el agua, y del mismo modo ocurrirá en el aire, ya que el aire es a las cosas que están en él, lo que el agua es a las que están en el agua. Por más que nos demos menos cuenta, al igual que tampoco se dan cuenta los animales acuáticos, si los cuerpos que tocan están mojados. La sensación se realiza, pues, de la misma manera para todos los objetos, o más bien, de manera distinta para los distintos objetos, según la opinión actualmente generalizada de que el gusto y el tacto actúan por contacto y los demás a distancia. Esto último no sucede en realidad. Antes, al contrario, incluso lo duro y lo blando lo percibimos a través de otros cuerpos, al igual que lo sonoro, lo visible y lo oloroso, si bien estos últimos los percibimos a distancia y aquellos de cerca. De ahí que el medio nos pase inadvertido. Desde luego que todo lo percibimos a través de un medio que, sin embargo, nos pasa inadvertido en el caso de aquellos objetos. Y es que, como ya dijimos más arriba, en el caso de que percibiéramos todos los tangibles a través de una membrana, sin que nos diéramos cuenta de que se halla en medio, nos encontraríamos en una situación similar a aquella en que de hecho nos encontramos en el agua y en el aire. Nos parece que realmente estamos en contacto con los objetos y que nada hay entre medias. No obstante,
Lo tangible difiere de los objetos visibles y audibles en cuanto que éstos son percibidos al ejercer el medio cierto influjo sobre nosotros, mientras que los objetos tangibles los percibimos influidos no por el medio, sino a la vez que el medio, algo así como el que es golpeado a través de un escudo. No es que el escudo lo golpee tras ser él golpeado. Antes bien, sucede que ambos resultan golpeados conjuntamente. En suma, lo que el aire y el agua son respecto de la vista, el oído y el olfato, eso mismo parece ser la carne y la lengua, respecto del tacto y del gusto. Entre ellas y el órgano sensitivo se da la misma relación que en el caso de aquellos. Desde luego, ni en aquellos sentidos, ni en estos, habría sensación, suponiendo que el órgano esté en contacto con el objeto. Por ejemplo, si se coloca un cuerpo blanco directamente sobre el ojo, lo que una vez más pone de manifiesto que el órgano del tacto es interno, ya que solo en tal supuesto viene a suceder con él lo mismo que con los demás sentidos, que los objetos directamente situados sobre el órgano no se perciben. Pues bien, los objetos situados directamente sobre la carne se perciben. Luego, la carne es únicamente un medio para el sentido del tacto. Tangibles son, pues, las diferencias del cuerpo en tanto que cuerpo. Y llamo diferencias a las que definen a los elementos, caliente y frío, seco y húmedo, de las que hemos hablado con anterioridad en el tratado acerca de los elementos. El órgano perceptor de las mismas es, a su vez, el del tacto, es decir, aquella parte del cuerpo que constituye el asiento donde primariamente se da el sentido denominado tacto, y que es en potencia tales cualidades. Percibir sensitivamente es, en efecto, sufrir una cierta afección, y de ahí que la gente haga que esta parte, que está en potencia, sea tal cual él mismo es en acto. Esta es la razón por la cual no percibimos lo que está igual de caliente, frío, duro o blando que el órgano y sí los objetos que lo están más que él. Es que el sentido es a manera de un término medio entre los contrarios sensibles. Por eso mismo, discierne los objetos sensibles, porque el término medio es capaz de discernir, ya que respecto de cada extremo viene a ser el contrario. Y de la misma manera que el órgano que ha de recibir lo blanco y lo negro no ha de ser ni lo uno ni lo otro en acto, pero sí ambas cosas en potencia, y lo mismo en el caso de los demás sentidos, también en el caso del tacto el órgano no ha de ser ni frío ni caliente. Más aún, de la misma manera que la vista tiene por objeto lo visible y lo invisible, y lo mismo ocurre con los demás sentidos respecto de sus objetos, también el tacto tiene por objeto lo tangible y lo intangible. Intangibles son, a su vez, ya lo que posee en grado mínimo la característica de los cuerpos tangibles, como sucede con el aire. Ya los excesos en las cualidades tangibles, como ocurre con los cuerpos destructores. Queda, pues, esquemáticamente, expuesto lo relativo a cada uno de los sentidos. Capítulo 12, donde Aristóteles define al sentido en general como facultad capaz de recibir las formas sensibles sin la materia y propone ciertas consideraciones basándose en esta definición en relación con todos los sentidos en general. Ha de entenderse que sentido es la facultad capaz de recibir las formas sensibles sin la materia, al modo en que la cera recibe la marca del anillo sin el hierro ni el oro, y es que recibe la marca de oro o de bronce, pero no en tanto que es de oro o de bronce. A su vez, y de manera similar, el sentido sufre también el influjo de cualquier realidad individual que tenga color, sabor o sonido, pero no en tanto que se trata de una realidad individual, sino en tanto que es de tal cualidad y en cuanto a su forma.
El órgano primario es, por su parte, aquel en el cual reside semejante potencia. Desde luego que la potencia no se distingue realmente del órgano, pero su esencia es distinta. En caso contrario, el ser dotado de sensibilidad sería, en cuanto tal, una magnitud. Y, sin embargo, ni la esencia de la facultad sensitiva, ni el sentido son magnitud, sino más bien su proporción idónea y su potencia. A partir de estas explicaciones, queda claro además por qué los excesos de los sensibles destruyen los órganos de la sensación. En efecto, si el movimiento del órgano resulta demasiado fuerte, desaparece la proporción idónea, y esto es el sentido, al igual que desaparecen la armonía y el tono si se pulsan violentamente las cuerdas. Queda claro también por qué las plantas no están dotadas de sensibilidad, a pesar de que poseen una parte del alma y a pesar de que padecen bajo el influjo de las cualidades sensibles, puesto que se enfrían y calientan. La razón está en que no poseen el término medio adecuado ni el principio capaz de recibir las formas de los objetos sensibles, sin la materia, sino que reciben el influjo de éstas unido a la materia. Cabría, en fin, preguntarse si lo que no puede percibir olores padece bajo el influjo del olor, lo que no puede ver bajo la acción del color y así sucesivamente en los demás casos. Pues bien, si lo oloroso es precisamente el olor de producir algún efecto, producirá precisamente la sensación olfativa. Luego ningún ser incapaz de percibir olores podrá padecer bajo la acción del olor. El razonamiento vale también para las demás sensaciones, y los seres capaces de percibir son afectados por el objeto sensible solamente en la medida en que poseen la capacidad de percibirlo. Esto se pone de manifiesto también de la siguiente manera: ni la luz o la oscuridad, ni el sonido ni el olor actúan sobre los cuerpos. Los que actúan son los cuerpos en que se dan tales cualidades. Por ejemplo, es el aire acompañado de truenos el que rompe el tronco del árbol. Cabe objetar, sin embargo, que las cualidades tangibles y los sabores sí que actúan. ¿Qué agente, si no, es el que actúa sobre los seres inanimados y los altera? Y si esto es así, ¿por qué no van a actuar también aquellas cualidades? Lo que ocurre es, en definitiva, que no todos los cuerpos resultan afectados bajo la acción del olor y del sonido. Los cuerpos que resultan afectados son aquellos que carecen de contornos consistentes y se desvanecen como el aire que, al ser afectado, deviene oloroso. ¿Qué es entonces captar un olor además de sufrir una determinada afección? ¿No será que captar un olor es además percibir sensitivamente, algo que el aire no hace, puesto que se limita a resultar perceptible cuando es afectado? Has escuchado el libro segundo de Acerca del alma. Aristóteles sigue guiándonos por los misterios del alma, desde la percepción hasta la vida misma. No te vayas sin suscribirte y activar la campanita. El libro tercero cierra esta obra con una reflexión sobre el pensamiento y el intelecto. Nos escuchamos en la próxima dimensión.